Situado en pleno corazón de la localidad de Suba, a pocos metros de la avenida Boyacá, entrando por la avenida Calatrava, se encuentra el Parque del Indio, reserva ambiental y patrimonio ancestral de los asentamientos muiscas, en lo que hoy en día corresponde a la ciudad de Bogotá. Habían 83 hectáreas más o menos de Parque Arqueológico del Indio y se denominaba Parque Arqueológico porque en alguna época encontraron restos arqueológicos indígenas en este sector. Y además de eso, pues había un reloj indígena y había una piedra que se denominaba la Piedra del Pensadero. Allí tú te sentabas y se veía prácticamente toda la ciudad porque las construcciones en esa época pues no eran tan altas. Este terreno, actualmente administrado por la empresa de acueducto de Bogotá, muy pronto dará paso a un parque metropolitano de 26 hectáreas de extensión. Las actividades que realizábamos allí eran pues lo que ahorita se hace solamente en el espacio que tenemos acá en el barrio, que era todo lo de rueda lúdica, que en esa época se llamaba Loma Lúdica, donde hacíamos todos los juegos tradicionales. Se hacía el Festival de Cometas, se hacían encuentros en el parque, todas las organizaciones que estábamos acá en el cerro siempre iban a hacer sus actividades allí. Sin embargo, este logro ambiental y patrimonial para la ciudad y la localidad ha estado precedido de la silenciosa, pero no por ello menos constante, intervención de la comunidad que habita en sus cercanías, en el costado denominado Cerro Sur de la localidad de Suba y muy particularmente de los habitantes del barrio Unza. El primer mandato de Peñalosa dijo que iba a hacer el parque. Entonces vino y organizó supuestamente a la gente, dijeron que iban a hacer un nuevo parque y que iban a construirlo, pero entonces él es un urbanizador. Entonces, él quería era poner ladrillos, o sea, hacer un parque con ladrillos, como los que ha hecho en el Tunal, de pronto un poco en el Simón Bolívar, hacer un templete, ese tipo de cosas. Entonces la comunidad le dijo, no, pues es que esto es una reserva porque habían árboles gigantescos, habían plantas nativas, habían nacimientos de agua y pues él como que desconocía esto. En esa época el Cabildo Indígena dijo, no, espérese que nosotros no queremos ese tipo de parques, si vamos a hacer un parque y si es un parque arqueológico, pues que tenga que ver con eso, que haya donde caminar, que hayan actividades para hacer allí, pero de ese tipo. En ese momento dijeron, bueno, entonces no se va a construir nada y lo que hicieron fue encerrarlo. Al encerrarlo, nunca más pudimos volver a entrar. Se lo dieron al acueducto de Bogotá y el acueducto de Bogotá sobre el espacio que teníamos para elevar cometas hizo un megatanque. Ese megatanque es de agua para Bogotá. Con el nuevo alcalde, con el mismo alcalde, nos volvieron a llamar para que miráramos qué podíamos trabajar con relación digamos, a ponernos de acuerdo con el trabajo que iban a implementar en el proyecto del Parque del Indio. Y nosotros dijimos, bueno, sí, si nos llaman nuevamente para hacer esto, pues lo podemos hacer, pero vamos a hacer la veeduría del parque. Y lo vamos a hacer porque pues ya tenemos una experiencia de que no lo cerraron y no pudimos hacer ninguna propuesta efectiva, o si la habíamos hecho pero no se tuvo en cuenta, y entonces ahora vamos a convocar a la veeduría. Ahora nos venimos a enterar que el señor Peñalosa quiere ponerle el Parque de las Cometas, ¿sí? Y esto pues no está bien porque hace como un desconocimiento sobre toda la parte ancestral que tenemos y desconocer que allí era un parque arqueológico, desconocer que habían nacimientos, desconocer que habían bosque nativo y simplemente decir, bueno, ahora hagamos un espacio que es Parque de las Cometas. Por tradición, al parque se le ha llamado Parque del Indio, tanto así que figura en los diferentes documentos emitidos por las autoridades ambientales de la localidad y del distrito. En el documento del 2007, Cátedra de Suba, un camino sorprendente, figura el nombre Parque Arqueológico del Indio. Esta es una cátedra que se le trabajó a todos los estudiantes de la localidad. Luego, en el documento Visión Ambiental de Suba
2010, 2030, siempre se le denominó parque arqueológico, y aquí en esta oportunidad vemos que le agregan una partícula O de las cometas, pero siempre por tradición se le ha llamado el Parque del Indio. Este cambio de nombre en diferentes oportunidades hace que nosotros investiguemos y propendamos por la defensa del nombre auténtico del parque, porque de acuerdo a ese nombre, asimismo son las intervenciones que se harán a futuro en los diseños del parque. En este momento somos una mesa de organización comunitarias y hay 8 organizaciones comunitarias. Hay un delegado por cada organización comunitaria que hace parte del comité de veeduría. La mesa UNSAUBA decide conformar o crear un comité de veeduría porque hay una necesidad grandísima de participar en escenarios democráticos mucho más amplios. Hacemos ejercicios democráticos en el territorio, en lo pequeño, en los espacios de participación, como son los espacios de los lunes, que son los días en los que nos reunimos, pero hacer un ejercicio de veeduría es acercarnos un poco más a los ejercicios democráticos desde el reconocimiento de la generación de la política pública y desde la materialización de la política pública. Entonces consideramos que es un escenario de participación democrático a nivel local, en el que como ciudadanos tenemos una responsabilidad gigante y es velar porque los recursos que están puestos en un plan de desarrollo que son pagados por nuestros impuestos se inviertan de la mejor manera. Entonces por eso el comité pues se decide formar como un ejercicio de participación y de democracia dentro de la mesa, en donde podamos hacerle seguimiento a las prácticas reales de la política pública, un poco de cómo se funciona y cómo son esos presupuestos tan participativos que nos dicen las administraciones, pero que en la vida real consideramos que de participativo no tiene más sino venir a preguntar, pero al final hacen otras cosas allí. Entonces el ejercicio de veeduría sí es por lo menos un ejercicio muy cercano que tenemos en el territorio y que consideramos que es nuestro el lugar, pues hacerle un seguimiento de que lo que decimos se ha tenido en cuenta, y no solamente lo que decimos acá como mesa, sino la comunidad muisca, los otros vecinos del otro lado, que son estrato 5, estrato 6, pero que nos tengan en cuenta en las decisiones y en cómo va a quedar finalmente el diseño del parque, y que el parque sea un parque público en donde podamos ingresar todos y todas. El propósito del comité de veeduría conformado en Ciudad UNSA es hacer un seguimiento a las diferentes intervenciones que se le está haciendo al Parque del Indio. No solamente hacer seguimiento a los recursos económicos y presupuestos, es ver y mirar que se respete la vocación de este territorio, su pasado, su ancestralidad, su vocación, no solo para Suba, sino para la ciudad y para todo el mundo, porque este es un patrimonio que queremos hacer respetar y dejar como herencia a las futuras generaciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A mí me gustaría un parque en donde se muestre o haya posibilidad de que la población pueda saber en qué territorio está parado, que se pudiera hacer dentro de ese parque, no solamente la parte arqueológica y cultural de la población indígena muisca, sino que también se pudiera hacer aquellos hábitos comunes que tenía esa población, como los hábitos de huerta, como los hábitos de recreación, de cómo vivían ellos, cómo cocinaban. Y todo este proceso histórico pues sería muy bonito que esa parte teatral se pudiera hacer como de especie de teatro en donde se pudiera contar esas historias, contar el río, toda la ruta del agua, eso sería bonito. Y que tuviera como espacios en donde se pudiera la naturaleza desarrollar, se pudiera mostrar en nuestros árboles nativos, nuestra idiosincrasia en la naturaleza que perdimos hace muchos años. Contar la historia de Bogotá desde ese parque sería estupendo. El sueño es que sea un espacio para Bogotá en donde todos puedan disfrutar tanto de la vista, porque tenemos una vista espectacular, como venir a compartir un rato en familia y obviamente en comunidad. Mi sueño es que todas las organizaciones, no solo que rodean el parque, sino las organizaciones de Suba culturales, el Cabildo, tengan
manejo e intervengan en el manejo del parque arqueológico, que se apropien tanto las futuras generaciones, que lo cuiden, lo preserven, y por qué no se conforme un grupo alternativo solidario en defensa de este parque y que sea el que lo administre. También es un sueño, es que no solo los de Suba, sino que se convierta casi que en un destino turístico de la ciudad y de Colombia. Entonces la idea es que si se va a construir, se construya como la comunidad lo quiere.